Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 49. Moroni. Capítulos del 1 al 6. Lección asignada del 2 al 8 de diciembre de 2024. Titulado Para guardarlos en la vía correcta. Después de concluir el registro que hizo su padre de los nefitas y tras compilar el registro de los jareditas, Moroni creyó haber terminado su labor con los anales. ¿Qué más había que decir sobre las dos naciones que habían sido enteramente destruidas? No obstante, Moroni había visto nuestra época y fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún día futuro. Sabía que se acercaba una apostasía generalizada, la cual traería confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y la religión en general. Esa parece ser la razón por la que dio detalles esclarecedores sobre la Santa Cena, el bautismo, el conferimiento del don del Espíritu Santo y las bendiciones de congregarse con otros creyentes, para guardarnos unos a otros en la vía correcta, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. Así lo declara en Moroni, capítulo 6, el versículo 4. Conocimientos preciados como esos nos dan motivos para agradecer que el Señor preservara la vida de Moroni de modo que pudiera escribir unas pocas cosas más. Como subtítulo: Puedo seguir a Jesucristo a pesar de la oposición. Esto es correspondiente a Moroni, capítulo 1, el cual se leerá a continuación. Ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Porque he aquí, sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio, matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Tras la lectura del capítulo 1 del libro de Moroni que acabamos de leer, medite a continuación. ¿Qué haya usted inspirador en cuanto a la fidelidad de Moroni al Señor y a su llamamiento? Medite brevemente. A continuación se releerá en Moroni capítulo 1 los versículos del 2 al 3 para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Porque he aquí, sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que alguien podría negar al Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted ser fiel a Jesucristo incluso cuando afronte pruebas y oposición? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. Esto es correspondiente a Moroni, los capítulos del 2 al 6.
Moroni huía para salvar la vida cuando escribió estos capítulos. ¿Por qué cree usted que se tomaría el trabajo de escribir sobre detalles administrativos como la forma de efectuar las ordenanzas? Medite en ello a medida que usted lea los capítulos del 2 al 6 del libro de Moroni. Y pregúntese a sí mismo por qué cree usted que esos detalles son importantes para el Señor. A continuación se leerán unos breves bloques de lectura con preguntas que orientarán su estudio personal. A continuación se leerá acerca de la confirmación. Para ello, a continuación escucharemos Moroni, capítulo 2. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos. Y los llamó por su nombre diciendo: Pediréis al Padre en mi nombre, con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre las instrucciones del Salvador acerca de la ordenanza de la confirmación? Medite brevemente. A continuación se leerá en Moroni, capítulo 6, el versículo 4, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Medite a continuación. ¿Cómo explicaría usted lo que significa que el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado? Según este versículo, medite brevemente. A continuación, estudiaremos acerca de la ordenación al sacerdocio. Para ello, a continuación se leerá Moroni, capítulo 3. La forma en que los discípulos que eran llamados los élderes de la iglesia ordenaban presbíteros y maestros. Después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían: En el nombre de Jesucristo, te ordeno para que seas presbítero, o si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados, por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre, hasta el fin. Amén. Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros, según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en este capítulo que podría ayudar a alguien a prepararse para ser ordenado al sacerdocio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué encuentra allí, en ese mismo capítulo, que podría ayudar a alguien a prepararse para efectuar una ordenación? Medite brevemente. A continuación aprenderemos acerca de la Santa Cena. Para ello,
A continuación se leerá, en este bloque de lectura, Moroni, capítulo 4. La forma en que sus élderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo a la Iglesia, y las administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta, y el élder o el presbítero las administraba. Y se arrodillaban con la Iglesia y oraban al Padre en el nombre de Cristo diciendo: Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Continuando con este bloque de lectura, a continuación se leerá Moroni, capítulo 5. La manera de administrar el vino. He aquí tomaban la copa y decían: Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Continuando con este bloque de lectura, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 6, el versículo 6, donde se menciona: Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino, en memoria del Señor Jesús. Medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted para que la Santa Cena sea el momento espiritual más importante de su semana? Medite brevemente. A continuación, aprenderemos acerca de el bautismo. Para ello, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente: Y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, a menos que viniesen con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo, a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Medite a continuación. ¿Qué está haciendo usted para seguir cumpliendo con los requisitos del bautismo? Medite brevemente. Basándose en lo que usted ha aprendido, medite a continuación. ¿Cómo cambiará usted su forma de pensar en cuanto a estas ordenanzas? ¿En cuanto a participar de ellas? ¿O en cuanto a preparar a otras personas para ellas? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, el versículo 20, donde se menciona: Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Como subtítulo: Tomar la Santa Cena me ayuda a acercarme más a Jesucristo. Esto es correspondiente a Moroni, los capítulos 4 y 5. Es probable que usted haya escuchado muchas veces las oraciones sacramentales. Sin embargo, ¿cuán a menudo piensa, con detenimiento, en el significado de sus palabras?
Tal vez usted podría tratar de escribir las dos oraciones sacramentales de memoria y después comparar lo que haya escrito con lo que se lee a continuación en estos capítulos. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Después de haber escrito las dos oraciones sacramentales de memoria, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 4, el versículo 3, donde se menciona: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan, para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 5, el versículo 2, donde se menciona: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Después de comparar las oraciones sacramentales que usted escribió de memoria con lo que escuchó en estos versículos que acabamos de leer, medite a continuación. ¿Nota algo usted en las oraciones que no había notado antes? Medite brevemente. A continuación, se le invita a incluir algún himno sacramental en su estudio personal, tal como el himno Nos reunimos, Padre, hoy. El himno número 115 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Los discípulos de Jesucristo cuidan de las almas los unos de los otros. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. La decisión de seguir a Cristo es individual, pero los demás creyentes pueden ayudarnos a que nos mantengamos en la vía correcta. ¿Qué hacían los miembros de la Iglesia en la época de Moroni para fortalecerse unos a otros? Al leer Moroni capítulo 6, los versículos del 4 a 9, que se leerá a continuación, medite en las bendiciones que se reciben por ser contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo. A continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 9, que dicen lo siguiente: Y después que habían sido recibidos por el bautismo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos, y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Se reunían con frecuencia para participar del pan y vino, en memoria del Señor Jesús, y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad, y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia. Y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención,
se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu, y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar, exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones se reciben por ser contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo? Medite brevemente. Usted podría pensar en estos momentos en las personas que asisten a su barrio o rama y meditar a continuación. ¿Hay alguien que podría tener la necesidad especial de recibir el amor de usted? Tal vez alguien que sea nuevo o que haya regresado recientemente. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted ayudar a que las experiencias de esa persona en la iglesia sean más similares a las que describió Moroni en estos versículos? Medite brevemente. Usted podría obtener ideas en la sección Mi senda de los convenios, o bien viendo los videos de la colección Cómo fortalecer a los nuevos miembros. Todos estos son recursos disponibles en la Biblioteca del Evangelio. Usted también podría encontrar inspiración en la primera sección del mensaje del presidente Dallin H. Oaks, titulado La necesidad de una iglesia. A continuación, para ello, escucharemos un fragmento del mensaje La necesidad de una iglesia, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Las escrituras que Dios ha dado a los cristianos en la Biblia y en la revelación moderna enseña claramente la necesidad de una iglesia. Ambas indican que Jesucristo organizó una iglesia y consideró que la misma proseguiría su obra después de él. Llamó a 12 apóstoles, les dio autoridad y llaves para dirigirla. En la Biblia aprendemos que Cristo es cabeza de la iglesia y sus oficiales están para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente la Biblia es clara respecto al origen de una iglesia y de la necesidad de ella en la actualidad. Algunos dicen que asistir a las reuniones no les ayuda. Otros dicen cosas como, hoy no aprendí nada, nadie fue amable conmigo, o me ofendieron. Las decepciones personales no debieran mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Con esto en mente, otro miembro describió su punto de vista para asistir a la iglesia. Él dijo, hace años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia. Ya no voy solo por mi bien. Ahora pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que están sentadas solas, dar la bienvenida a los que nos visitan y ofrecer mis servicios para cualquier asignación. En resumen, voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo, no pasivo, y de ser una influencia positiva en la vida de otras personas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga, ni siquiera simplemente para que se nos instruya, sino que vamos a adorar al Señor. Esta es una responsabilidad individual. Si les parece que la reunión fue un fracaso, es porque ustedes habrán fallado.
Nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes, sino que ustedes mismos deben hacerlo y esperar en el Señor. La asistencia a la iglesia puede abrir el corazón y santificar el alma. En una iglesia no prestamos servicio solos o según nuestro interés o lo que nos convenga, sino que solemos hacerlo en equipo. Al servir, el cielo nos brinda oportunidades para elevarnos por encima del individualismo de esta época. Servir con ese orden nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. Hay otras ventajas importantes que se podrían mencionar brevemente. En la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se esfuerza por servir a Dios, lo cual nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas. Todos necesitamos relacionarnos y las amistades en la iglesia son algunas de las mejores que nosotros, nuestro cónyuge y nuestros hijos podemos tener. Los estudios indican que sin esas asociaciones, en especial entre padres e hijos fieles, los padres tienen más dificultades para criar a sus hijos en la fe. A medida que usted medite en lo que significa la expresión de ser nutrido por la buena palabra de Dios, podría ayudarle en su estudio el pensar en cómo una semilla o un bebé necesitan ser nutridos y qué sucede si se les descuida. A continuación se le invita a releer en Moroni, capítulo 6, los versículos del 4 al 9, en busca de ideas sobre cómo puede usted nutrir espiritualmente a los demás. A continuación se releerá en Moroni, capítulo 6, los versículos del 4 al 9, para realizar este ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Y después que habían sido recibidos por el bautismo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos, y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Se reunían con frecuencia para participar del pan y vino, en memoria del Señor Jesús, y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad, y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia. Y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención, se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones, de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu, y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar, exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Ahora medite. ¿De qué modo otros discípulos de Jesucristo le han ayudado a nutrirse a usted? Medite brevemente. No todos comprenden claramente por qué es importante ser contados entre el pueblo de la Iglesia de Cristo y reunirse a menudo en la iglesia. Medite a continuación. ¿Cómo explicaría usted por qué está agradecido por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? Medite brevemente. Teniendo en cuenta esta reflexión, a continuación escucharemos la continuación del mensaje titulado La necesidad de una iglesia, por el elder Dalina Chokes,
primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mismo mensaje que se estudió hace unos momentos, el cual dice lo siguiente. Hasta este punto me he referido a las iglesias en general. Ahora trataré las especiales razones para ser miembro, asistir y participar de la Iglesia restaurada por el Salvador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, claro, afirmamos que las escrituras antiguas y modernas enseñan claramente el origen y la necesidad de una iglesia dirigida por nuestro Señor Jesucristo que tenga su autoridad. También testificamos que la Iglesia restaurada de Jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios. Los miembros que se abstienen de asistir a la Iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian de los siguientes elementos esenciales del Evangelio: del poder y las bendiciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina. Ellos pierden la gran oportunidad de reunir los requisitos para la perpetuación eterna de su familia. Otra gran ventaja de la Iglesia restaurada es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecer implica cambiar. En un sentido espiritual, quiere decir arrepentirse y tratar de acercarse más al Señor. En la Iglesia restaurada tenemos doctrina, procedimientos y líderes inspirados que nos ayudan a arrepentirnos y cuyo propósito, incluso en consejos de membresía, no es castigar, como ocurre en una corte penal. Los consejos de membresía de la Iglesia procuran ayudarnos de manera amorosa a ser merecedores de las misericordias del perdón que son posibles mediante la expiación de Jesucristo. La espiritualidad individual pocas veces pueden darnos la motivación y la estructura que la Iglesia restaurada provee para prestar servicio desinteresado. Grandes ejemplos de esto son los jóvenes, las jóvenes y las personas mayores que hacen a un lado los estudios o las actividades de la jubilación para aceptar llamamientos misionales, trabajando como misioneros a favor de personas que no conocen en lugares que no han escogido. Y de la misma forma los miembros fieles que participan en el servicio abnegado que llamamos la obra del templo. Ninguno de estos servicios sería posible sin la Iglesia, pues ésta los patrocina, organiza y dirige. La fe y el servicio de nuestros miembros a la Iglesia les ha enseñado cómo trabajar de manera cooperativa para beneficiar a la comunidad en general. Ese tipo de experiencia y desarrollo no se produce en el individualismo tan imperante en las prácticas de nuestra sociedad. Dentro de la organización geográfica de los barrios locales, nos relacionamos y trabajamos con personas con las que tal vez no habríamos escogido estar, personas que nos enseñan y que nos ponen a prueba, además de ayudarnos a aprender cualidades espirituales como el amor, la compasión, el perdón y la paciencia. Esto nos da la oportunidad de aprender a trabajar con personas cuyos orígenes y preferencias son muy distintos a los nuestros. Esta ventaja ha ayudado a muchos de nuestros miembros y a muchas organizaciones que han sido bendecidas por su participación. Los santos de los últimos días son conocidos por su capacidad de liderar iniciativas de cooperación y de unirse a ellas. Esta tradición tiene sus orígenes en nuestros valientes pioneros que colonizaron las tierras entre las montañas y establecieron la preciada tradición de la cooperación abnegada para el bien común. La mayoría de las labores humanitarias caritativas
deben realizarse aunando esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala. La Iglesia restaurada hace esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo, la cual incluye artículos escolares, suministros médicos, dar de comer al hambriento, atender a los refugiados, ayudar a revertir los efectos de las adicciones y muchísimo más. Los miembros de nuestra Iglesia son conocidos por los proyectos de manos que ayudan cuando se producen desastres naturales. El ser miembro de la Iglesia nos permite ser parte de este tipo de labores. Ellos también pagan ofrendas de ayuno para ayudar a los pobres. Además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del Espíritu, nuestros miembros asistiendo a la Iglesia gozan de los frutos de vivir el Evangelio, tales como las bendiciones de vivir la palabra de sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se promete por vivir la ley del diezmo. También disponemos de la bendición que es el consejo de líderes inspirados. Para coronar todo esto, contamos con las ordenanzas autorizadas del sacerdocio necesarias para la eternidad, incluida la Santa Cena que recibimos cada día de reposo. La ordenanza suprema de la Iglesia restaurada es el sempiterno convenio del matrimonio, que posibilita la perpetuación de las gloriosas relaciones familiares. El presidente Nelson enseñó este principio de una forma memorable. Él dijo: no podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo. Debemos obedecer las leyes sobre las que esa bendición se basa. Una de esas leyes es adorar en la iglesia cada día de reposo. Nuestra adoración y el poner en práctica los principios eternos nos acerca más a Dios y magnifica y amplifica nuestra capacidad de amar. Parley P. Pratt, uno de los apóstoles originales de esta dispensación, describió cómo se sintió cuando el profeta José Smith explicó estos principios. Él dijo: sentí que en verdad Dios era mi Padre Celestial y que Jesús era mi hermano, y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal. Un amable ángel ministrante que me fue dada como consuelo y como corona de gloria para siempre jamás. En resumen, ahora podía amar con el espíritu y también con el entendimiento. Para concluir, les recuerdo a todos que no creemos que el bien solo pueda lograrse por medio de una iglesia. Independientemente de una iglesia, vemos a millones de personas apoyar y llevar a cabo innumerables buenas obras. Los santos de los últimos días participan en muchas, las cuales consideramos como una manifestación de la verdad eterna de que el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo. Si bien las buenas obras se pueden hacer sin una iglesia, la plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y exaltación solo están disponibles en la iglesia restaurada. Además, asistir a la iglesia nos da la fuerza y el aumento de fe que provienen de la asociación con otros creyentes y de la adoración junto con aquellos que también se esfuerzan por permanecer en la senda de los convenios y ser mejores discípulos de Cristo. Ruego que todos nos mantengamos firmes en estas experiencias con la Iglesia mientras procuramos la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 49. Moroni. Capítulos del 1 al 6.
lección asignada del 2 al 8 de diciembre de 2024, titulado Para guardarlos en la vía correcta.